Yo soy Ana Caprab de Instituto Amagui. Bueno, pertenecer tiene sus privilegios y yo tengo el privilegio de ser amiga de Federico Fernández y me dio el honor de presentar acá al amigo Javier Milei, que se va a referir al capitalismo y la derrota de la pobreza. Así que bueno, tenés 40 minutos y ni un minuto más. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por seguir haciendo posible el error tipo 2. Así es que, nada, básicamente el punto que yo quiero levantar en esta presentación es lo que tiene que ver con la potencia del capitalismo como mecanismo para sacar gente de la pobreza. Es decir, lo primero que hay que entender es que la condición natural del hombre es la pobreza. Es decir, la historia de la humanidad se caracteriza porque la gente vivía en condiciones verdaderamente paupérrimas. O sea, y lo importante es que antes de la llegada del capitalismo, ¿sí?, la condición natural de la gente era la pobreza. El 95% de la población del mundo vivía con el equivalente de menos de $1 diario. Entonces, esa es la situación inicial que existía previo a la llegada del capitalismo. Y hoy ese número, digo, hay dos dimensiones del problema. La primera es que en ese momento en el mundo vivían cerca de 1.000 millones de habitantes, hace 200 años. Es decir, de hecho, los 1.000 millones de habitantes se alcanzó exactamente o aproximadamente, si ustedes quieren, en el año 1810. Y hoy vivimos más de 7.000 millones de personas en el planeta Tierra, y la cantidad de personas que viven con menos de $1 diario, ¿sí?, es 5% de la población. Es decir, acá ha habido una revolución. Sí, ha habido una revolución que está generando niveles de riqueza nunca vistos. Es decir, en general esto suele ser bastante poco intuitivo, digamos, porque nosotros vivimos en este contexto, pero el argumento es, supongan que ustedes tuvieran que viajar, ¿sí?, al año cero, ¿sí? O sea, yo suelo hacerlo con la idea del viaje en el tiempo, ¿sí? Entonces, o sea, lo primero, digamos, que pasaría, digamos, supongan que ustedes deciden viajar en el tiempo y presenciar, digamos, le dan la opción y dicen, bueno, yo quiero presenciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes van a llegar a ese lugar, digamos, van a estar en el pesebre y digo, nace Jesucristo y ustedes van a decir, van a escuchar gente haciendo murmullos, digo, cuestionando la virginidad de la Virgen María. Y ustedes van a decir, pará. Digo, a los fantinos, pará. De donde yo vengo eso es factible. Y como Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, Dios conoce la tecnología que se elaboró a fines del siglo XX, digamos, entonces la puede llevar al siglo cero, ¿sí?, y lograrlo. O sea, ¿y cuál es el problema? ¿No? Digamos, o sea, porque esa tecnología hoy existe. De hecho, hoy existe, digamos, el chico que es hijo de varios padres. Digamos, o sea, en Inglaterra había el caso de un chico, digamos, que la madre, digamos, tenía cierta incompatibilidad genética con el padre, entonces editaron parte del ADN del padre, ¿sí? ¿Para qué? Para que el chico pudiera nacer sin problemas. Así que digamos, aquellos que hayan visto la película Gemelos, digo, se la sugiero, digamos, hoy también eso, digamos, en alguna manera también es posible. Digo, y las cosas que se vienen, ¿no? Digamos, como dice mi amigo José Luis Cordeiro, o sea, nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Con lo cual, estamos frente a un caso fenomenal, ¿sí? Y hay algunas cuestiones que están, digamos, detrás de esto. De hecho, lo que uno puede ver que aquellos países, ¿sí?, por ejemplo, que son más libres, crecen más que el doble, ¿sí?, de los países reprimidos. Por ejemplo, los países libres, el PBI per cápita durante
desde la segunda mitad del siglo XX creció a un ritmo de 3,63%. En los países reprimidos creció al 1,50%. Eso, digamos, en términos de 50 años, 70 años, puede ser un número impresionante. De hecho, fíjense que por cada país, cuando un país tiene más de 20% de inflación, digamos, pierde un punto 58 de crecimiento. Entonces, cuando ustedes hacen, por ejemplo, la cuenta para Argentina con esa institución nefasta que es el Banco Central, que tiene 83 años, ¿sí? Le sacan, digamos, 10 años más o menos, o sea, estaríamos hablando de 70 y pico de años, eso implica que podríamos tener más del 3,14 del PBI que tenemos. O sea, con lo cual, si lo corregimos por PPP, tendríamos un 95% del PBI de Estados Unidos. Así que imagínense, digamos, la potencia que tienen estos números. O sea, digo, algo que parece tan chiquito, en realidad hace la gran diferencia. O sea, no solo eso, la contraparte de esto es que aquellos países que son más libres, entonces, tienen un PBI per cápita que es 8 veces más grande que el de los países reprimidos. O sea, y esa historia no se queda ahí, porque aquellos países que son más libres, vieron que siempre viene el surderío diciendo, no, lo que pasa es que el capitalismo es injusto, ¿no? Lo cual es falso. Es decir, digamos, el capitalismo no solo, digamos, que es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. Y además, esto siempre nosotros lo comentábamos con Gustavo Lázari, digamos, a quien tanto estimo, gran persona, gran economista, que decíamos, digamos, ¿por qué, digamos, cuando estudia economía, por qué se enamora del capitalismo? Y bueno, primero la cuestión de la productividad, ¿no? La cuestión de la productividad no es un tema menor. Un segundo punto por el cual, digamos, uno se enamora del capitalismo es después que cuando empieza a escuchar la crítica sobre que el sistema es injusto, entonces, digamos, cuando empieza a analizar, se da cuenta que en realidad el capitalismo es el único sistema que es justo. ¿Sí? Digamos, y que cualquiera de las otras variantes, o sea, implican, digamos, actos tremendamente violentos, como tratar desigualmente frente a la ley a la gente y robarlas. Sí, con lo cual, digamos, cualquiera de las otras variantes son justamente injustas. Y como diría Mises, hay un mito acerca de la tercera vía, porque no hay tercera vía. O vamos por el capitalismo o vamos por el socialismo en cualquiera de sus variantes, pero socialismo al fin, ¿sí? Entonces, pero en el fondo son dos sistemas. Y un sistema, digamos, o sea, los valores radican en, digamos, servir al prójimo, ¿sí? Digamos, o sea, lo que es la cooperación social, ¿sí? Con lo que tiene que ver básicamente con el respeto de los derechos de propiedad, lo que tiene que ver con, digamos, esforzarse, ahorrar, meterle duro, estimular la creatividad, digamos, competir, ¿sí? Y otro sistema que está basado en la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo. Así que, muchachos, digamos, está claro de qué lado están los valores. Obviamente, digamos, o sea, nosotros sabemos que estamos del lado del bien, sí, del lado de los buenos, digamos que es el primer grupo, y sabemos que los zurdos de mierda están del otro lado. Es decir, y que además, o sea, digamos, o sea, no pueden con nosotros, ni con los números, ni con el tema de la justicia. Y les voy a decir algo más. Además, ¿sí? El capitalismo es estéticamente superior, ¿sí? Es decir, la minifalda se inventó de este lado. Nosotros hicimos las Torres Gemelas, nosotros tenemos el Guggenheim. Digo, miren lo que son las construcciones, ¿sí? Y eso es, digamos, de la época, digamos, gloriosa de Estados Unidos, no tanto para acá, ¿sí? Que están un poquito más zurditos, ¿sí? Pero, digamos, es decir, con lo cual además somos estéticamente superiores. Es decir, no nos pueden ganar con nada. Y aparte le voy a decir algo, ¿sí? Digamos, a ver, los socialistas son básicamente la selección adversa. Es un equilibrio de malos, son el equilibrio de los que están debajo del promedio. Por eso yo suelo decir que los socialistas son el club de las porongas cortas, ¿sí? Porque ¿quién reclama por el pene promedio? El que la tiene chiquita, porque el que la tiene grande no pide amputación. O sea, con lo cual, o sea, ni siquiera sirven para nada, así de nada, fuera. Digo, es más, si ustedes se fijan, si nosotros estamos diciendo que 8 veces está la gente mejor en el sistema libre que en el sistema reprimido, pero que el decil más bajo está 11 veces mejor. O sea, además también distribuimos mejor. Pero no solo eso. Fíjense, digamos, algo que es todavía muchísimo más interesante. La distribución del ingreso, digamos que tiene cierta regularidad en todos lados, se caracteriza por tener un caso en el cual
la mediana, ¿sí? Es decir, o el modo, ese valor que más se repite en la serie, que es donde tiene la joroba, la curva. Es decir, por ejemplo, en la normal coincide la media con la moda, por eso tiene forma de campana. En el caso de la distribución del ingreso puede tener, digamos, tiene dos distribuciones que la describe. Una es la chi cuadrado, otra es la log normal, digamos, básicamente el resultado es el mismo, y es que la moda, es decir, aquel valor que más se repite en la serie, ¿sí? Está debajo de la media, ¿sí? Fíjense, en general debajo de la media está entre el 70 y el 80% de la gente. Por eso es muy interesante cuando uno, por ejemplo, escuchaba durante el kirchnerismo, que era básicamente populismo, digo, bien paretiano, esto de robar, digamos, de separar la sociedad, de enfrentarla y poner esto en términos de lucha de ricos y pobres, digo, algo ya inspirado por Pareto, digamos, y explotado por Mussolini, que obviamente acá tuvimos un gran discípulo de Mussolini, que se llamaba Juan Domingo Perón, o sea. Digo, por algo habrá sido, digo, que alguien después le cortó las manos, ¿no? Digo, hubiera sido mejor que lo hubiera hecho durante vivo. Pero bueno, nada, ese es un argumento, digamos, de segundo orden. Pero, a ver, a lo que voy es lo siguiente. Cuando ustedes toman, fíjense que, por ejemplo, en un momento Víctor Hugo Morales, o sea, el relator del relato, dice, si no fuera por culpa de los medios hegemónicos, Cristina tendría el 75% de los votos. Digo, más claro, echale agua. O sea, estaba claro, digamos, cuál era la lógica del gobierno kirchnerista. Digo, o sea, que el gobierno kirchnerista fue lo peor que le pasó a la Argentina, eso no justifica que este sea bueno, este también es espantoso, o sea, pero no, digamos, o sea, habría que ver cuán espantoso uno respecto del otro, digamos, pero eso es una cuestión también de otro orden. Pero lo que a mí me parece interesante es que cuando ustedes toman el decil más bajo de los países libres, que está 11 veces mejor que el decil más bajo de los países reprimidos, también es cierto que el decil más bajo tiene más que el doble de ingreso que el ingreso promedio de los países reprimidos. Es decir, que el decil más bajo del país libre está mejor que el 75% de la población del país reprimido. Es decir, es mejor ser pobre en un país libre que en uno reprimido. O sea, aún para los que están mal. Entonces, digo, que eso también trae la cuestión, digamos, o sea, digo, ¿qué están mirando cuando, digo, al margen de que está todo mal, ese análisis, la redistribución del ingreso, con la violencia que implica y todo eso, digo, me parece que ahí también hay algo para decir, ¿no? Y lo interesante, ¿sí?, que los niveles de pobreza oscilan entre 15 y 24 veces menos en los países más libres. Es más, la gente vive hasta 16 años más. Entonces la pregunta es, ¿de quién es el negocio de ir en contra de la libertad? Y fíjense, digamos, el hijo de Castro, la hija de Chávez, entre las personas más ricas del mundo. O sea, ellos que sienten tanto desprecio por el dinero, ¿no? O sea, parece que bueno, aplica para el dinero de los otros, no para el propio. Entonces, digo, ¿qué es lo que ha generado entonces este fenomenal crecimiento del bienestar y cómo, digamos, se ha generado toda esta situación, digamos, y qué es lo que está subyacente? Y ahí que son dos partes que yo quiero tomar de la presentación. Una tiene que ver con el crecimiento económico, es decir, lo que ha logrado el mundo en materia de crecimiento económico. Es decir, porque lo que está atrás de todo esto es el crecimiento económico. Es decir, por ejemplo, en lo que tiene que ver entre el año 0 y el 1800, la tasa del crecimiento del PBI per cápita era 0,02. Es
era prácticamente despreciable. Desde el año 0 al 1800, en rigor, para tener un orden de magnitudes, lo que creció el mundo fue 40%. Y eso está concentrado básicamente en los años posteriores al descubrimiento de América. Con lo cual, no mucho más que decir para ahí, ¿no? O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa? Después, digamos, con la llegada, digamos, del capitalismo y del respeto, digamos, el capitalismo en el fondo es una revolución institucional en términos de respeto de los derechos de propiedad. Es decir, que ustedes se puedan apropiar del fruto de su trabajo. ¿Y qué pasó cuando eso fue posible? Y la productividad saltó. El PBI per cápita empezó a crecer a un ritmo del 0,65. Es decir, la tasa de crecimiento se multiplicó prácticamente por 33 veces. Y eso, Dios, no quedó ahí. Cuando ustedes toman lo que pasó en la primera parte del siglo XX, la tasa de crecimiento se volvió a acelerar y se creció a niveles del 1,06%, o sea, casi 1,1%. Y cuando ustedes toman lo que pasó en la segunda parte del siglo XX, se volvió a acelerar de nuevo. Y la tasa de crecimiento en la segunda parte del siglo XX se aceleró a 2,1. Es más, existen trabajos que muestran que por la forma en la cual se computan las cuentas nacionales estaría subestimando la tasa de crecimiento en un punto 15, un punto 10, un punto 15. Es decir que en rigor, en la segunda parte del siglo XX se estuvo creciendo básicamente 3,20, 3,25. Tremendo número. Es más, en lo que va del siglo XX, 21, discúlpeme, el mundo, digamos, con estos problemas estadísticos, está creciendo al 3 per cápita. Es decir, que si corregimos por la subestimación de cuentas nacionales, estamos creciendo a tasas del 4,15, casi 4,25%. Entonces la primera pregunta es, ¿alguien puede entender qué carajo está viendo el pelotudo de Piketty? Es decir, ¿alguien me puede explicar qué carajo están viendo los pelotudos del estancamiento secular? Salvo por el hecho de que son todos keynesianos. Salvo uno. ¿Saben, digamos, en el libro del estancamiento secular, ¿sabes cuántos especialistas en crecimiento hay? Uno. Mokir. Es el único que opina distinto a todos los demás. Todos keynesianos intervencionistas. Summers, Stiglitz, Krugman, ¿sí? Gordon. Todos keynesianos nefastos. Todos haciendo una oda a la porquería del modelo de Harrod. Modelo que no tiene sentido. Modelo que predice o nos vamos a la inflación permanente o nos vamos al desempleo permanente. Es decir, algo que la evidencia empírica no mapea con nada. Modelo de mierda que fue dejado de lado. O sea, por algo apareció el modelo de Solow. Pero no. O sea, todos trabajando con el problema. No, porque claro, en realidad el problema, digamos, de la regla dorada donde mapean, digamos, la relación entre el ahorro y, digamos, la propensión marginal a ahorrar, que es una cosa que está dada afuera. O sea, digamos, no hay, digamos, los agentes, no sé, tienen los números fijos en la cabeza, sí, porque sí, digamos, o sea, digamos, la tasa de crecimiento de la población que está exógena, la relación capital-trabajo que está exógena, todo está exógeno. Claro, entonces de puro pedo coincide, digo, si va a estar ahí. Claro, entonces, en el puro pedo, digamos, entonces, claro, o sea, y obvio hay que estar interviniendo, hay que redistribuir el ingreso. ¿Para qué? ¿Para mapear qué? Para arreglarle la inestabilidad que no existe. Digo, por algo solo escribe el modelo que escribe. Digo, después da unas conclusiones, o sea, digamos, interesantes en términos de convergencia, nefastas en términos de crecimiento de largo plazo. Pero bueno, nada, la teoría económica siguió evolucionando. ¿Y esto sobre qué trabajan? Sobre el modelo de Harrod. ¿Por qué? Porque es el que les permite intervenir. Digo, para gastar con el dinero ajeno, ¿no? Como de costumbre. O sea, todos son funcionales a los políticos. Digo, de hecho, para que vean lo que significa esto. O sea, yo les describí que el proceso en el cual, digamos, se acelera el crecimiento.
Supongamos que no se acelerara más el crecimiento, o sea que estoy yendo contra la evidencia empírica, no se acelera más. O sea, y hay formas que permite ver mayores tasas de crecimiento. Desde el año 0 hasta el 2000, con los números que yo le describí, el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. Digo, ¿y ustedes creen que pueden racionalizar multiplicar por 12,9 veces? ¿Quién cree que lo puede racionalizar acá? Para que se den una idea que no lo pueden racionalizar, supongan que cuando están en el año 0, después de que presenciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, van a pasear por Belén para tratar de darles optimismo, y ustedes le van a decir, bueno, supongan que ustedes le quieren contar cómo es. Mire, usted siendo un ciudadano medio de un país libre va a vivir muchísimo mejor que el mayor emperador que haya existido y se le ocurra. Entonces, mire, cuando usted le empiezan a explicar, digamos, que existe el aire acondicionado, que existen los autos, ¿sí? Digamos, que existen, digamos, no sé, el microondas, la heladera, digamos, no sé, digamos, lo que se les ocurra, el televisor, el cine, digamos, los barcos en el formato que los conocemos, los aviones. Digo, ¿qué van a creer? Las computadoras, el iPad, miren los teléfonos. Miren cuando usted le diga, ¿saben qué? Usted puede llamar a otra persona en el culo del mundo y además lo puede ver. ¿No? Digamos, esa relación entre los supersónicos y los picapiedras. Esa situación. ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando le cuenten eso a la... Y de acuerdo a las costumbres de la época, seguro que lo van a crucificar o lo van a cagar a piedrazos. Con lo cual, o sea, digamos, multiplicar por eso el PBI per cápita sería, digamos, un número desafiante al intelecto humano. ¿No? Parado hoy, hacia adelante, multiplicando 12,9 veces. Bueno, si nosotros llegamos a mantener las tasas de crecimiento que tiene el mundo ahora, es decir, a pesar de que se vienen acelerando, suponemos que no se aceleran más, que se quedan donde está. Bueno, en ese contexto el PBI per cápita se multiplicaría por 60 veces. Es decir, que en un siglo vamos a lograr 4,7 veces más de lo que logramos en 20 siglos. ¿Ustedes creen que pueden racionalizar eso? Ni en pedo. Es decir, no sabemos cómo va a ser el futuro. Lo único que sabemos va a ser que va a ser mucho mejor. Eso sí, si hay capitalismo. O sea, si hay socialismo ya sabemos, volvemos a la época de las cavernas. Fíjense, para ver, digamos, la lógica de esta explosión de riqueza, entre el año 0 y el 1800, si ustedes querían duplicar el PBI per cápita, iban a tardar, para ser exacto, 3.466 años. Si ustedes lo miran en el siglo XIX, ese número baja a 107. Si lo miran en la primera parte del siglo XX, baja a 65, en la segunda 33 y hoy 23. Y si le corrigen, digamos, por el efecto de la subestimación del crecimiento, ese número, digamos, o sea, anda entre 15 y 17, según como lo tomen. Es más, con lo cual eso muestra también que la aceleración del crecimiento. Y hay otro dato que también muestra cómo se acelera el crecimiento. Por ejemplo, el primer país que duplicó el PBI per cápita fue Inglaterra y tardó 58 años. El segundo que lo hizo fue Estados Unidos y tardó 47. El tercero que lo hizo fue Japón con 34. El cuarto fue Italia con 21. El quinto fue España con 18. Después lo logró Corea del Sur en 9 y China en 7. Es decir, hay una regla que se llama la regla de 70. Si ustedes, por ejemplo, crecen al 10%, en 7 años duplicaron el PBI. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vienen cada vez más acá en el tiempo, estos procesos de crecimiento además son mucho más rápidos. Es decir, eso tiene que ver con algo que se llama la convergencia. Es decir, de hecho, si la convergencia para que se dé, el mundo tendría que crecer al 4,2. Digamos. Con lo cual es viable. Ahora, es interesante porque, acorde a los estudios de la felicidad, digamos, los países necesitarían básicamente, para ser, digamos, un ciudadano promedio, $80.000. O sea, si se da la convergencia, digamos, en, supongamos, 100 años, o sea, vamos a estar niveles de PBI per cápita que casi triplican, digamos, ese número. Con lo cual, o sea, miren la magia que puede hacer el capitalismo, que aún sin, digamos, tener nada maravilloso, digamos, o sea, en términos de cambio,
solo manteniendo la tendencia de, o sea, digamos, estaríamos cada vez más cerca de retornar al paraíso, salvo que triunfe el socialismo. Entonces, básicamente, ahí, digamos, el problema radica ¿en dónde? El problema radica en que lo que yo estoy describiendo, la contraparte de eso son los rendimientos crecientes. Entonces, y esta es la parte que a mí me parece mucho más interesante. Es decir, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar en la teoría neoclásica, la presencia de rendimientos crecientes está asociado con la existencia de monopolios. Y si uno lo piensa en la lógica neoclásica, los monopolios son malos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que algo que ha sacado tanta gente de la pobreza pueda ser malo? Es decir, me parece que esa pregunta a uno le debería romper la cabeza. Es decir, opuesto de otra manera, a ver, el modelo de Solow, ¿sí? Si bien, digamos, tiene toda una construcción keynesiana en el proceso de acumulación, con esto de la idea de la propensión marginal a consumir constante, ¿sí? Y entonces que la diferencia es el ahorro, que ese ahorro es el que financia la inversión, esa inversión, digamos, neta, digamos, de lo que crece la población y la amortización les permite determinar la acumulación del producto, digamos, del capital per cápita, y como la función de producción, digamos, para ser consistente con la maximización de beneficios, ¿sí? Tiene derivada primera positiva y segunda negativa, es decir, los rendimientos marginales son decrecientes, ¿sí? Eso, digamos, deriva en ¿qué? En que el modelo de Solow muestra convergencia, pero el PBI per cápita de largo plazo es constante. Es decir, la economía termina entonces creciendo ¿a cuánto? Creciendo a lo que crece la población. Entonces, la verdad también, digamos, o sea, si bien es interesante para explicar la convergencia, digo, lo que propone como equilibrio final también es bastante malo, ¿no? Digo, por eso, digamos, la teoría del crecimiento quedó estancada, básicamente porque como no podía explicar el proceso de crecimiento, ¿qué le metieron? Progreso tecnológico. Y el progreso tecnológico venía dado ¿de qué manera? Exógena. O sea que cuando fue, a ver, solo hace el modelo en el 56 y en el 57 lo testea. Entonces cuando lo testea explica ¿cuánto? El 15%. O sea, con lo cual todo lo demás es residuo. Entonces, ¿qué hacen para explicar el residuo? Bueno, una alternativa fue hacer ¿qué cosa? Poner la tecnología. Sucede que la tecnología venía dado en modo exógeno. O sea, lo más importante dentro del modelo venía dado a dedo. Con lo cual, digo, el modelo, la verdad que, digamos, si bien representaba una mejora sustancial frente a lo que era el modelo de Harrod o el modelo de Domar, o sea, que en general por lo parecido que son, se los suele tratar iguales en la literatura, pero no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La verdad es que ese modelo no explicaba nada. Y cuando ponían algo para explicar, digamos, venía todo exógeno. Entonces, por eso toda esa literatura fue desapareciendo. Y esa literatura recién vuelve en los 80s, básicamente con la tesis de Paul Romer en la Universidad de Chicago, que es tutoriado por Robert Lucas, que Robert Lucas además había sido alumno no solo de Milton Friedman, sino que además había sido alumno de Hirofumi Usawa. Que dicho sea de paso, cuando aparece el problema de lo poco que explicaba el modelo de Solow, en la Universidad de Chicago lo que hace Stigler es decir, no, bueno, pero acá lo que está faltando es el capital humano. Y eso hay dos economistas que lo desarrollan. Uno es Gary Becker, que desarrolla la parte micro de capital humano, y eso consta en un libro que se llama Capital Humano, y aquellos que quieran ver la lógica de capital humano, digo, van, leen ese libro y digo, está clarísimo. Y la otra alternativa, el otro punto es básicamente lo que tiene que ver con meterlo en los modelos de crecimiento.
¿sí? La visión macro. Eso es Hirofumi Usawa. Porque básicamente lo que termina limitando el crecimiento en el modelo de Solow, que es que si yo tengo una función de producción, digamos, de rendimientos constantes a escala, pero un factor me crece más que otro, donde la población, digamos, crecía de modo exógeno, ¿qué es lo que pasa? Todo el modelo converge ¿a qué? A ese factor que en el fondo, digamos, o sea, crece a una tasa fija, que es la tasa de población, que es el crecimiento de la población. Entonces, ¿qué es lo que permite el capital humano? Que haya crecimiento sobre el trabajo independientemente del efecto de la población. Por eso, todos los estudios, digamos, y los que trabajan en serio con el tema de capital humano, no concentran el capital humano en la educación. ¿Por qué? Y porque en el fondo, digamos, o sea, ese número, digamos, o sea, bueno, ustedes estudian, pero digo, llega un momento que es como que queda medio finito ese número. Entonces, por eso, digamos, la definición de capital humano es más amplia y agrega, digamos, o sea, digamos, el tema de formación, los skills y todo, más allá de lo que ustedes estudian. ¿Por qué? Porque eso permite, digamos, que ese proceso continúe. Y básicamente la tesis de Romer lo que hace que es explotar esa idea, trabajando sobre ¿qué? Sobre algunas ideas, ¿sí? También desarrolladas y que se debatían previo a la llegada de la teoría keynesiana, digamos que están en Marshall y están en Alvin Young, ¿sí? Donde tratan de explicar el crecimiento. O sea, y cada una de esas ideas, o sea, Romer hizo un modelo. Ahí básicamente había tres ideas. Una idea era la de capital humano, ¿digo? Cosa que, digamos, también formaliza Romer, pero el que la populariza es Robert Lucas, cuando va a dar las lecturas Lionel Robbins. La otra cosa que también hace Romer, ¿sí? Es trabajar otra de esas ideas que tiene que ver con el tratamiento de las externalidades, ¿sí? Que básicamente lo que dice, miren, todas las empresas son competitivas, pero existe externalidad en el capital agregado. Y eso permite que la función de producción muestre rendimientos crecientes a escala en el agregado y eso permite explicar el crecimiento. O sea, esa es la segunda variante, que son dos cosas, digamos, que, ya les digo, Alvin Young y Alfred Marshall discutían. Y la otra que también la desarrolla Romer es el modelo con destrucción creativa, que desde mi punto de vista, digamos, es la mejor explicación del crecimiento económico. Pero esto es desde mi punto de vista. Entonces, el punto es, ¿y quiénes son los únicos que están en condiciones de dar esta batalla? ¿Para quiénes el monopolio no es malo? Para nosotros. O sea, ¿por qué? Porque separamos en dos tipos de monopolios. Digamos, el monopolio que surge por la fuerza de lo que es que haya un solo vendedor, ¿no? Digamos que surge de un proceso competitivo. Ustedes tienen un proceso competitivo y donde uno de los oferentes, vendiendo un producto de mejor calidad, un mejor precio, logra vencer a todos los demás. Ese, en lugar de ser un tirano, es un héroe, es un benefactor social. Es decir, es una máquina de multiplicación de riqueza. Y justamente el modelo de Romer de destrucción creativa tiene justamente esta característica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque como la teoría neoclásica, por un problema de estructura matemática, basado, digamos, en querer hacer optimizaciones, necesita trabajar con una especificación concreta de una función de producción que es incompatible con el crecimiento económico. Y en realidad, digamos, el problema no es, digamos, ni la buena teoría económica, ¿sí? Ni, digamos, las ideas a las que adherimos nosotros, sino el problema de las ideas a las que adhieren ellos. Digo que, digamos, por focalizarse en un problema de índole matemática, violentaron un montón de definiciones. Es decir, ¿o acaso el criterio de competencia de Adam Smith es el mismo que el de competencia perfecta? Ni a palos. O sea, digo, y eso, digamos, el propio Hayek lo señala, dice, digo, el concepto de competencia perfecta es tan estúpido que no tiene competencia. Entonces, me parece que ahí la clave entonces está en entender la lógica del monopolio. Y la llave la tenemos nosotros.
Y eso está en el libro El hombre y la economía y el Estado de Murray, que es el capítulo que se llama Monopolio y competencia. O sea, y se pueden bajar también el artículo, que la traducción la hizo el papá de Alberto Venegas Lynch, hijo. O sea, y lo interesante es entender la definición de monopolio, porque cuando uno entiende la definición de monopolio se va a dar cuenta cómo toda la parte, por ejemplo, de los libros de micro, si toda la parte de estructura de mercado, ¿saben qué? Está todo mal. Ah, ok. Bien, entonces, acá lo importante es la definición de monopolio, para ordenar la discusión. Y la definición correcta de monopolio es la de Lord Edward Coke. No podía llamarse de otra manera, este tipo lo llevaba en el ADN. ¿No? Dice, monopolio es establecimiento u otorgamiento por parte del rey, o sería básicamente el Estado, mediante merced, concesión suya o de otra manera, a cualquier persona o personas, cuerpos políticos o corporativos para la exclusiva venta, compra, fabricación, elaboración o uso de alguna cosa, por medio de la cual cierta persona o personas, cuerpos políticos o corporativos, resultan restringidos en cuanto a libertades que anteriormente tenían o entorpecidos en su legítimo comercio. Sin más claro, echale agua. Es decir, ustedes tienen ahí un solo oferente. ¿Por qué hay un solo oferente? Si ese único oferente surge de un proceso violento puesto por la violencia del Estado, sin lugar a dudas, ese resultado va a ser una porquería. Ahora, el problema es que es un resultado propio de la existencia del Estado. Es decir, es como que, digamos, pongo al Estado para que genere un problema y después le pido al Estado que vuelva a arreglar el problema. Es decir, cuando el problema en realidad es el Estado. Entonces, digamos, por eso lo primero que hay que ver es si estamos hablando de un mercado libre o un mercado intervenido. Si es un mercado intervenido, claro, sí, el resultado va a ser un problema, pero el problema no es que necesitamos regulación, sino que en realidad necesitamos sacar el Estado encima. Ese es el primer punto. El segundo problema tiene que ver con el monopolio, las preferencias y la sustitución. O sea, yo puedo tener un monopolio. Sí, ¿saben qué? Miren qué generoso, les voy a regalar un monopolio. El monopolio de vender cubitos en la Antártida. ¿Saben lo que pueden hacer con ese monopolio? Bueno, digo, ok, veo que están muy, digamos, muy creativos. O sea, ok, con lo cual, digamos, si del otro lado no, digamos, no lo valida las preferencias de la gente, ustedes se van a... El monopolio no sirve para nada. Ese es el primer punto. Ahora suponga que tienen un bien que sí, efectivamente, la gente lo quiere. Digo, pero también puede sustituir. Es decir, a ustedes no les gusta la gama de los autos chicos, ¿sí? No sé, el auto X. Bueno, pueden comprar el auto Y. ¿O ustedes creen que, digo, las empresas de auto no compiten? Después hay otro tema que ya tiene que ver con la cuestión esta de índole matemática, que es el problema del óptimo de Pareto. ¿Sí? Yo lo detesto, el óptimo de Pareto. A mí me parece un concepto aberrante. ¿Sí? Porque, básicamente, ¿qué es un óptimo de Pareto? Si ustedes están en una situación, ¿sí?, donde pueden mejorar a alguien sin joder a nadie, digamos, eso es una mejora paretiana. Entonces no estaban en un óptimo de Pareto. Y si se agota eso, están en el óptimo. Ahora, el punto es que la contraparte, digamos, de esto, digo, primero, o sea, supongan lo siguiente. Ustedes están, digamos, en el momento que aparece Edison, inventa la lamparita. ¿Cómo creen que estaban los fabricantes de velas? A las puteadas. O sea, con lo cual, en nombre del óptimo de Pareto, no va a faltar el pelotudo que diga, no, bueno, en nombre del óptimo de Pareto, si reventemos impuestos al que hizo la electricidad. Es decir, esto, digo, fíjense, digo, para verlo bien ridículo, o sea, vamos así, supongamos que se inventa la pastilla que cura todos los males y nos hace vivir eternamente y eternamente joven en el estado que se nos cante el culo. Buenísimo, ¿no? Digo, la muerte es un opcional, si te querés morir, morite, hijo de puta, digo, pero no le cagués la vida del resto, ¿sí? Pero entonces no va a aparecer el pelotudo tipo, no sé,
Eduardo Levi Shellati, digamos, con su idea de proyectar nuestra vida en los próximos 30 años, o sea, un tipo que está pensando en qué tenemos, a qué hora nos tenemos que levantar, qué tenemos que comer, qué carajo estudiar, o sea, él tiene la solución de nuestro sendero de vida de acá a los 30 años. O sea, yo creo que si Hayek se levanta de la tumba, la fatal arrogancia no tiene un tomo, serían 30, por lo menos, ¿sí? Y si además, o sea, conoce a todos los pelotudos que rodean a ese grupo, digo, no sé, Dios, se hace una biblioteca entera. Pero, entonces, digo, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, entonces, va a venir alguien que va a decir, en nombre del óptimo de Pareto, paren esa pastilla, porque ¿saben qué? Le va a complicar la vida a las casas mortuorias y a los fabricantes de cajones. Pero metete la fábrica de cajones en el orto. Con lo cual, bueno, verán que no me gusta el óptimo de Pareto. Sí, claro. Después, digamos, asociado a eso, digamos, porque básicamente es tratar la idea de replicar, la idea de la mano invisible. O sea, ¿cuáles son las características del modelo de Adam Smith para generar crecimiento? Que fue el primero que la vio y la vio con claridad. Es decir, el modelo, digamos, desde mi punto de vista, el libro de Adam Smith, o sea, la investigación sobre la naturaleza, la causa de la riqueza de las naciones, ¿sí? Debería ser visto como una teoría del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el tipo agarró y le pegó como iba a ser 200 años antes. Con lo cual me saco la galera, me pongo de pie frente a Adam Smith y digamos, y todo lo demás están atrás. Porque el único que la vio fue ese. Porque toda la evidencia empírica lo avalaba a Malthus, no a él. Con lo cual fue el que la vio. Pero al margen de eso, surgen dos ideas. Surge, entre otras, ¿no? La fábrica de alfileres, que son los rendimientos crecientes, y la mano invisible, como dos grandes conceptos. ¿Cuál es el problema? Que al pensar en términos de óptimo de Pareto, para que ustedes le den un óptimo de Pareto, tendrían que estar maximizando las firmas y maximizando los consumidores. Entonces, digamos, ¿qué eligieron? Volaron a la mierda los rendimientos crecientes, o sea, ¿qué es lo que explica el crecimiento? ¿Para qué? Para llegar a una idea deformada del óptimo de Pareto que no sirve para nada, porque justamente deja fuera el progreso tecnológico. O sea, ¿todo por qué? Por una cuestión de maximización de beneficio. Entonces necesito tener una función de producción con rendimiento marginal decreciente, que a la luz de la evidencia empírica no me sirve para un carajo, porque tengo rendimientos crecientes. Entonces ahí aparece el problema de que, claro, cuando yo tengo rendimientos crecientes, según la teoría neoclásica, ¿cuál es el problema? No, el problema es que si yo tengo rendimientos crecientes, entonces va a aparecer una empresa que se va a comer a todo y se va a quedar sola. Bueno, les cuento que si pasa esa situación, esa función tiene un máximo, que es cuando utilizo, ¿qué? Todos los insumos que existen en la economía, me los como todos yo y genero un máximo. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Digo que la evidencia empírica no lo avala. ¿Por qué? Porque eso, digamos, o sea, cuando ustedes hacen eso, ¿sí? No van a poder hacer cálculo económico y ustedes solos se van a caer. Es la maldición, digamos, de ser tan grande, por decirlo de alguna manera. Sí, si no, pregúntenle a Motumbo, digo, ¿dónde va en cuenta de dónde ponerla? O sea, tiene un problema, ¿sí? Bueno, esto es igual. O sea, y aparte existió algo así. Es el comunismo y funcionó mal, o sea, nunca funcionó, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se encuentran frente a esa situación aparece el problema del cálculo económico. Y ya termino. Sí, ya termino, por eso. Bueno, te juro que, aunque no lo creas, le estoy acelerando de una manera que no te das una idea. Entonces, básicamente, ahí después aparece, digamos, el problema del beneficio de los monopolistas, porque a estos tipos que les encanta meterle la mano en el bolsillo a alguien para hacer caridad con la guita ajena, no, el monopolista, Dios, es malo. El primer problema, ahorra. Es un genio si ahorra, ¿no? Digo, porque se ahorra, financia la inversión en otros lugares, con lo cual, digamos, se crean puestos de trabajo en otro lado, digo, tanto que le ocupan los puestos de trabajo, digamos, o sea, ustedes ahorran más, generan más inversión, por ende, digamos, generan más puestos de trabajo y de mayor, digamos, productividad, con lo cual, un héroe. La otra alternativa es, mire, digo, puede no ahorrarlo y lo puede consumir, así que también, digamos, lo que genera, que es, o sea, generaría asignación de recursos hacia ese lugar, con lo cual, digamos, tampoco hay un problema. La otra, digo, el tipo puede agarrar y reinvertir. Y si reinvierte va a colocar productos de mayor calidad a un mejor precio, con lo cual, digamos, todo fenómeno. La otra que puede pasar que es que fugue los capitales. Bueno, hace saltar el tipo de cambio, se reasignarán, digamos, los recursos. ¿Qué problema hay? Ninguno. Es más, miren, es un tremendo hijo de remil puta. ¿Saben qué hace? Mete la guita abajo de la tierra. Es un benefactor social, quitan los saldos reales de la economía.
¿sí? Digo, quita saldos nominales, con lo cual, ¿qué va a pasar? Van a caer los precios. Si caen los precios, o sea, distribuye su ganancia entre todos los agentes de la economía. O sea, es un benefactor social. Entonces, en realidad, para mí, el gran problema de la teoría neoclásica es hacer una lectura obtusa del trabajo de Smith, ¿sí? Encerrarse en un problema matemático que no tiene sentido y que a la postre eso deriva en no poder explicar el proceso de crecimiento. Digo, y todo para salvar el óptimo de Pareto, que no sirve para nada. Entonces, desde mi punto de vista, la llave, digamos, está en entender el monopolio adentro de ¿qué? De un sistema de equilibrio general que además es dinámico. Y desde mi punto de vista, el modelo que mejor explica esto, ¿sí? Es el modelo de Romer, ¿sí? Con destrucción creativa, que es la idea de Schumpeter. O sea, y eso, digamos, explica muy bien, digamos, los procesos de crecimiento. Por ende, los únicos que tienen la llave para abrir esto son los austríacos. ¿Por qué? Porque tienen los conceptos. Eso sí, no dejen de lado la matemática, porque si no, no van a saber por qué carajo, digamos, se necesitan los rendimientos crecientes para crecer. Y por ende, entonces no van a poder abrir las llaves, porque no saben, digamos, la matemática subyacente para explicar ese fenómeno empírico. Eso es todo. A ver, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Vos al principio hablaste de países libres y países reprimidos. Sí. Creo que, bueno, yo creo que me hago una idea más o menos de qué país estás pensando, pero ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de países que llamas libres y reprimidos? A ver, digamos, agarrás el índice de libertad económica, o sea, porque esta relación está hecho con el índice de libertad económica, con lo cual, digamos, ese listado que vos tenés ahí, digo, que básicamente, digamos, tenés Irlanda, tenés Nueva Zelanda, tenés Australia, digo, tenés Hong Kong, sí, digamos, o sea, tenés esos países. O sea, digo, como casos ejemplo, ¿no? Y del otro lado que tenés a Corea del Norte, digamos, a Venezuela, a Cuba. Digo, pero tiene que ver con ese índice, es contrastar ese índice contra otros indicadores. ¿alguien más quiere preguntar? ¿Aquí? ¿Daniela? Ah, bueno. Gracias, Javier. Sí. Las ideas austríacas son muy buenas y no son nuevas. Sin embargo, el poder lo tienen los izquierdistas en casi todo el mundo. ¿Cómo explicas eso y cómo revertir eso? Bien, ahí digo, yo comparto el punto con vos y básicamente tiene que ver con que hemos caído en la trampa del buenismo, ¿no? Y es interesante porque esto, no sé, yo también lo podría asociar con situaciones, por ejemplo, con la que, si por ejemplo se corre el Estado, ¿no? O sea, si se corre el Estado, digamos, si por ejemplo, digamos, nos bajara la presión fiscal, ¿sí? Y eso, digamos, además implica mayor libertad, ¿no? Entonces, o sea, vos, ¿por qué? Si uno podría esperar algo de parte de los políticos, ¿no? Entonces, yo siempre eso lo explico con un ejemplo que es, suponete que va una persona caminando por la calle, viene un chorro, ¿sí? Y lo deja en traje de Adán. Entonces la posibilidad es, ¿qué chances existe que dentro de 15 minutos venga el chorro y diga, mira, se me fue la mano, te lo voy a devolver, o sea, te devuelvo algo? No te devuelve nada, no te devuelve nada. O sea, y es más, o sea, mi argumento es que, digamos, el político es ética y moralmente inferior al chorro vulgar. Porque el chorro vulgar por lo menos, digamos, da la cara, te enfrenta, corre el riesgo, ¿sí? Puede, digamos, comerse tu respuesta, digamos, vos le podés contestar, le podés meter una piña, no sé, lo que fuera. Sí, puede terminar preso, no sé, lo que fuera. En cambio, digamos, o sea, el político se ampara ¿en qué? En el monopolio de la violencia. Es decir, ellos son los grandes detractores de los monopolios, pero ellos guardan para sí el monopolio de la violencia, guardan para sí el monopolio de la emisión monetaria. O sea, digo, ellos sí tienen monopolios. ¿Sí? Y el problema es que no van a ceder en eso. No van a ceder. Ese es el punto. Entonces, digo, al menos voluntariamente. Y
Y te diría, los políticos son peores porque además el ladrón vulgar es aleatorio. En cambio, digamos, el Estado es un ladrón estacionario, te roba todos los días, ¿no? O sea, sacá, digamos, cuánto has perdido por un robo común a lo largo del último año y cuánto te sacó el fisco. Y te vas a dar cuenta quién te roba. Entonces, yo creo que una de las cosas que pasa es esto, digamos, de que cuando ingresan esta lógica donde además, o sea, no funciona el check and balance, digamos, entre el poder judicial, digamos, y que queda, digamos, sometido a las lógicas de la política y todo ese tipo de cosas. Digo, igual, digamos, yo no creo, digo, tampoco en esas soluciones, o sea, yo, digamos, o sea, no creo en el Estado, ¿sí? Pero suponete que lo creyeras. El problema radica en que por alguna cuestión, digamos, le hacen creer a la gente, digamos, que algo es malo y la gente compra. O sea, alimentan, digamos, esto de la envidia, el odio, el resentimiento. Esa es la lógica de Pareto. O sea, Pareto la vio con claridad. Digo, ¿me entendés? O sea, se paró, digamos, con el tema de la distribución del ingreso y alimentó eso. Alimentó la envidia, el odio, el resentimiento. ¿Sí? Entonces, digo, y se pone del lado de donde hay en promedio 75% de las personas. Y eso les permite alzarse con el poder, y eso les permite atacar a un grupo, ¿sí? Y el tema es que además cuando aparecen las intervenciones del Estado, el resultado termina siendo peor que el resultado que tenías originalmente, con lo cual eso genera además mayor demanda de intervención. Entonces entras en un círculo vicioso donde cada vez tenés más intervención. Y cuando te querés acordar y el tamaño del Estado es tan grande, estás a punto, digamos, de ir hacia una dictadura socialista sin escala, ¿no? O sea, entonces, y yo lo veo difícil que los políticos quieran resignar eso, o sea, no lo van a hacer por su propia voluntad. Entonces, básicamente ahí te encontrás, bueno, frente a esa situación, ¿cómo salgo? Entonces, una solución es la solución violenta, pero nosotros no creemos en la solución violenta, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque nosotros creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Entonces me parece que la única forma que tenemos de hacer eso es ir y dar la pelea. Y obviamente, cuando vos vas a dar la pelea, te encontrás en situaciones extremadamente hostiles, te encontrás en fuerte desventaja numérica, ¿sí? Y si vos agarrás y mantenés las formas paquetitas que le gustan a algunos pelotudos, ¿sabés qué? Te destruyen. ¿Me comprendés? Entonces, ¿sabés lo que es tener que estar debatiendo con 5 tipos arriba tuyo, con 10 tipos arriba tuyo? Pero siempre está el pelotudito, ¿viste? Que dice, no, pero que las formas en el minuto tanto, segundo tanto, vos podrías... Bueno, ese es el problema. O sea, yo creo que lo único que podemos hacer, ¿sabes qué es? Es dar la batalla en el plano de las ideas, ¿sí? Ahora, digamos, con determinados formatos nos fue para el culo. Pero igual, aún si fuera el caso, lo bueno es que tengas una amplia gama, ¿sí? Y que de última sea la gente la que elige, porque en el fondo nosotros creemos en el mercado. Lo que pasa es que también tenemos gente dentro de nuestras filas que parece que si el mercado no dice lo que ellos quieren, entonces todo el mercado está mal. Es decir, digamos, tenemos ese tipo de pelotuditos. Pero bueno, parte de la vida. Una sola pregunta. Javier. No puedo. Estaba Daniela, no porque no nos da el tiempo. Hola Javier, Daniela Araque, Estudiantes por la Libertad. Básicamente quería preguntarte qué tan difícil crees que sea pasar de una sociedad colectivista a una sociedad libre. Bueno, hay que dar la batalla. O sea, yo creo que hace tiempo que no tenemos un impacto en las ideas como el que estamos teniendo en este momento. Vos, digamos, fíjate que por alguna razón u otra te empezás a encontrar con que en un montón de programas aparecen liberales. Y lo interesante es que en todos los debates terminan ganando los liberales. Y eso la gente lo está percibiendo. Y eso no me parece menor. Entonces, de vuelta, digo, vos podés tener, por ejemplo, personas mucho más equilibradas, digamos, como es el caso, por ejemplo, de Agustín Echevarne. O podés tener un tipo que está dispuesto a dar la lucha en el barro, como es mi caso. O sea, son estilos, ¿sí? Son estilos, y lo bueno es que tengamos distintos tipos de estilos. Entonces te vas a encontrar como con Agustín,
¿me entendés? Digamos, o un libertario clásico, digamos, como el caso de Spert, ¿sí? O, digamos, o más hacia el minarquismo como Giacomini, digamos, o sea, mi caso, digamos, con tendencias ANCAP, digamos, o sea... Pronunciado. Sí, digamos que sí. O digamos, como el caso de Lázaro, digo, qué sé yo, digamos, todos que estamos dando esa batalla, digamos, si tratamos de, digamos, o sea, y lo bueno es que, digamos, o sea, a cada público le llegue algo, digamos, pero que estén las ideas. O sea, eso es lo que yo creo. Pero bueno, nada, hay gente que les preocupa más las formas que los contenidos. Son cosas que pasan. Bueno, le agradezco a Javier y los que quieran acercarse en el Salón 2, ahora en el break, la gente del Partido Libertario, a los que quieran les va a contar un poco de qué se trata el proyecto que están armando.